Buenas noches. Con esta tardecita o tarde-noche lluviosa vamos a agradecerle a Dios, desde luego, el don de la lluvia. La lluvia siempre será algo bueno para nuestros campos, nuestras tierras, nuestras ciudades. Y esperemos en Dios que este año tengamos un buen temporal, sobre todo pensando en aquellas personas que dependen del campo, que dependen de la lluvia del cielo para que el fruto de sus tierras puedan llevarlo a su mesa y de su mesa a la boca. Vamos a retomar la formación cristiana, queridos amigos. En este día vamos a retomar el tema que comencé el día lunes, el sacramento de la Eucaristía. Ok. No voy a recapitular nada porque si no, no voy a acabar y la intención es terminar el día de hoy. Voy a irme un poquito rápido, finalmente son cosas, ¿verdad?, que del diario vamos viviendo o de al menos de cada 8 días en la Santa Misa y solo iré mencionando algunas cosas importantes. Muy bien, comenzamos con esta parte que es la celebración eucarística. La celebración eucarística encomendada por Jesús y dice así: el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1341, dice: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. 1 Corintios 11:26. No exige solamente acordarse de Jesús, de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores de memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Hechos de los Apóstoles 2:42, un texto que ya escuchamos en este tiempo pascual, dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con el mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Estas son las características de la primera pequeña comunidad cristiana, donde desde luego una cosa esencial en la vivencia cristiana como pequeña comunidad es la celebración de la Eucaristía. La celebración eucarística dominical. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Esto lo dice el derecho canónico en su canon 1246, parágrafo primero. Entonces, para nosotros los cristianos, no me gusta el término, pero lo voy a decir, nos obliga a ir a misa dominical. Una persona que no va a misa el día domingo, entonces se le considera que deliberadamente está cometiendo un pecado grave, tanto los domingos como fiestas de precepto. No me meto en las fiestas de precepto porque no es el tema por ahora, pero también en esas fiestas obliga. Aquí en México, ¿verdad?, hay 4 fiestas de precepto: Corpus Christi, 12 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Son esas 4 celebraciones, además de todos los domingos, en que la Iglesia está obligada a ir a misa o a celebración eucarística. Muy bien. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, excepto por enfermedad o el cuidado de los niños pequeños o dispensado por su pastor propio, dice el canon 1245. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Ya lo mencioné. La celebración eucarística y la unidad de los cristianos. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo. Es decir, la celebración eucarística, una de sus finalidades es mantener la unidad de los cristianos. Conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Dice el Lumen Gentium número 15, una constitución apostólica que está contenida en el Concilio Vaticano II. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica.
La Eucaristía y la unidad de los cristianos. San Agustín exclama, o sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis, es decir, o sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Eso lo dice San Agustín a propósito de la Eucaristía como aquel sacramento que convoca a la unidad de los cristianos. Las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica celebran la Eucaristía con gran amor. Para la Iglesia Católica la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible, hablando de las iglesias orientales, de la Iglesia Oriental, perdón. Luego, un apartado más, la liturgia de la palabra ante la imposibilidad de la celebración eucarística. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra. Esto puede ser, ¿verdad?, de manera solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familias. Por ejemplo, hay comunidades en la sierra donde el sacerdote va 2 veces, 3 veces al año por la lejanía, por la dificultad, y entonces allí se recomienda que, aunque no haya sacerdote, los domingos de manera especial se celebre la liturgia de la palabra. No me adelanto porque adelante vamos a hablar un poquito de esto, de la liturgia de la palabra. Lugares reservados para la celebración eucarística. ¿Cuáles son los lugares reservados para celebrar la Eucaristía? La casa de oración, es decir, en el templo se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esta casa de oración debe de ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. Así lo dice también la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. En esta casa de Dios debe de ser entonces, dice, debe de ser una casa de oración hermosa y apropiada para orar, desde luego. Por eso, ¿verdad? Los cristianos deberíamos tener en suma importancia el arreglo, el decoro, la estética, la funcionalidad de los templos, porque es el lugar reservado para la celebración de la Eucaristía. Debe de ser hermoso y apropiado para orar, para orar. Y en ese sentido creo que hay muchas comunidades, no lo digo de la parroquia de La Cañada solamente, en la cual ahora estoy, sino hablo en general de las parroquias que me ha tocado estar y que me he conocido desde el seminario. Hay algunas que tienen sus templos muy descuidados, húmedos, huelen feo, enciende un foco aquí, 20 focos no encienden y luego otro más allá, falta respiración, las bancas están todas chuecas o están ya inservibles, etcétera, etcétera. Entonces, el lugar reservado para la celebración de la Santa Misa es el templo, y el templo debe de ser hermoso y apropiado para la oración y para las celebraciones eucarísticas. No lo digo yo, lo dice Pastores Presbyterorum Ordinis y Sacrosanctum Concilium Vaticano II. Luego, el sagrario, es decir, el tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Esa era la primera función, o en primer lugar, era la razón de ser del sagrario, reservar la Eucaristía para que de allí se llevara a los enfermos en forma de viático. Sin embargo, con el paso del tiempo, este mismo sagrario y tabernáculo ha servido para darle sentido de adoración silenciosa al Señor. El sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia. Otra cosa importante. Cuando damos el tema de liturgia, al menos aquí en la parroquia ya di ese tema de liturgia, ese curso, y hablábamos de los lugares, ¿verdad?, dentro del templo, y uno de ellos es precisamente la capilla del Santísimo. Y la capilla del Santísimo es precisamente la que contiene el tabernáculo, el sagrario, y esta debe de estar, dice, debe de ser también un lugar digno, un lugar hermoso y un lugar apropiado. Muy bien, seguimos, otro apartado, necesidad de celebrar y de recibir la comunión.
El Señor nos dirige una invitación urgente a recibir en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. La participación en la celebración eucarística, 2042, Catecismo de la Iglesia Católica. El primer mandamiento dice oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles. Exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, es decir, de la Santísima Virgen María, de los santos en primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones se puedan impedir esa santificación de esos días. Esto está en el Código de Derecho Canónico, canon 1246, 1248, y el canon también, ¿verdad?, de las Iglesias Orientales en el 881. Entonces, el primer mandamiento dice oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Y de aquí viene precisamente, ¿verdad?, el precepto de la misa dominical. No hay excusa, no hay justificación. Es muy lamentable, por ejemplo, a propósito de esto que estoy diciendo ahorita, ¿verdad?, cómo hoy en día ya se ha roto, se ha quebrantado mucho esa parte de las cuestiones laborales, ¿no? Anteriormente decían se trabaja de lunes a sábado, entonces el domingo quedaba libre y casi todo el mundo tenía tiempo para ir a misa. Ahora dicen semana inglesa, lunes a viernes se trabaja, un turno, 2 turnos, 3 turnos, los que sean, lunes a viernes, semana inglesa, hoy que queda sábado y domingo. Tenemos esa factibilidad de asistir a misa, pero se está dando mucho esta cosa, ¿verdad? Esta parte donde ya no hay ni sábado ni domingos. La gente descansa lunes, descansa martes, descansa miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera, menos el domingo. Y eso complica un poco, ¿verdad?, este precepto dominical de asistir a misa. Sin embargo, yo creo que no hay personas que trabajen todo el día. Lo que estoy diciendo es para decir que no hay pretexto ni justificación, porque por muy tarde que salgas, bueno, te queda la mañana, si es que andas en el segundo turno. Si andas en el primer turno, te queda la tarde. Y gracias a Dios hay parroquias, hay templos donde hay misas todavía a las 9 de la noche, o bien 5 de la mañana, 6 de la mañana. Es decir, es cuestión también de tomarle ese amor a la Eucaristía, porque si no es bien fácil justificarse. No puedo ir a misa, padre, porque mi trabajo no me lo permite. Bueno, pues si lo vemos de una manera así cómoda, pues es fácil decirlo, pero en el fondo más bien es crecer en el amor a la Eucaristía, porque se buscan los medios y se buscan también los lugares y los horarios que más nos acomoden para no quebrantar el precepto dominical. Ok, el segundo mandamiento dice, bueno, ese ya no me meto porque ese viene después. Ok, luego, elementos de la celebración eucarística. ¿Cuáles son los elementos de la celebración eucarística? 1348 dice la asamblea de los fieles. Ya lo dijimos, es el momento en el cual los fieles se congregan en un templo, en un lugar, para celebrar la Eucaristía como sacramento. Primer elemento, asamblea de los fieles. Segundo, la colecta. Cuando digo colecta me refiero específicamente a los dones. Dice el número 1351 que así, al mismo tiempo que se ofrece el pan y se ofrece el vino, como los elementos materiales y frutos de la tierra, que se ponen sobre el altar para ser consagrados, así también se debe de ofrecer una colecta, lo que le llamamos limosna. Luego la comunión, y dice el número 1355, la comunión precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan. Otro elemento entonces de la celebración eucarística, además de la asamblea de los fieles, además de la colecta, es la comunión. Y otro elemento, la misa, a ver, ok, la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial del que se perpetúa el sacrificio de la cruz. Comulgar, dice, es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.
Los elementos principales de la celebración eucarística, ¿cuáles son? Son dos: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Eso creo que todos lo dominamos muy bien. Y si hay alguien que no sabía, así como cuando hablamos de la Biblia y decimos, la Biblia se divide en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, cuando hablamos de la Eucaristía, debemos decir que la Eucaristía tiene dos partes que la integran: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra, ¿en qué consiste? Son las lecturas que se proclaman, es la homilía y la oración universal. Hasta que se dice la oración universal, esa de roguemos al Señor, hasta allí la liturgia de la palabra. Después de allí viene la liturgia de la Eucaristía con la presentación de los dones. Ok, esto es a grandes rasgos, porque insisto, si nos metemos de lleno a este sacramento, en cuanto a su estructura, debemos decir que hay ritos iniciales, que hay liturgia de la palabra, que hay liturgia de la Eucaristía y que hay ritos de la comunión y ritos conclusivos. Entonces, ¿verdad? A grandes partes, dos: liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, no digo más. La epíclesis. Otro elemento propio de la Eucaristía es la epíclesis. ¿Qué significa epíclesis? Significa invocación sobre. Esto es, ¿verdad?, la intercesión mediante el cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, es el momento en el cual el sacerdote hace este gesto, este signo sobre la Eucaristía. Este signo se llama epíclesis. Se invoca la presencia del Espíritu Santo que venga a santificar estos dones de pan y de vino. Eso es epíclesis, invocación sobre, es decir, la invocación del Espíritu Santo. No digo más, liturgia de la palabra, ahí está, ya lo dije, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de los apóstoles, las cartas católicas. Y la liturgia de la palabra no solo es venir y escuchar, ¡ay, qué bonita palabra! ¡Qué bonita lectura! La primera lectura, ¡qué bonita lectura de San Pablo! ¡Qué bonito evangelio! ¡Qué bonito salmo! No solo es venir y degustar el oído, sino más bien se trata de escuchar la palabra, literalmente escuchar, no oír, escuchar la palabra para después encarnarla o hacerla vida. Un elemento más es la plegaria. Y la plegaria entonces comienza con la presentación de los dones, es decir, con el prefacio. Dice la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. El prefacio, cuando dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Cuando el sacerdote comienza esas palabras, allí comienza la plegaria. La epíclesis ya lo mencioné, el relato de la institución, cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y beban, etcétera, etcétera. La anamnesis, lo que ya decía yo la vez pasada, cuando mencionábamos, ¿verdad?, en la misa, esta parte de pedir por los santos, por la Virgen María, por los difuntos, etcétera, la anamnesis. En las intercesiones de la Iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por los difuntos, etcétera. Luego la presentación de las ofrendas, ya lo mencioné, eso es el pan y el vino, y junto con el pan y el vino también es la colecta. Seguimos, comunión eucarística. En la comunión eucarística, ¿qué podemos decir al respecto? Prohibición de acercarse a recibir la comunión. ¿Cuál es un impedimento para acercarme a comulgar, Padre? Bueno, de manera ordinaria lo sabemos. Cuando estás en pecado grave es un impedimento para acercarte a comulgar. Pero un impedimento más ratificado es, lo dice aquí, el número 1650. Y para aquellos que lo estén viviendo y no crean que es un invento de nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Está normado en el catecismo, está normado en el canon de derecho canónico. Y dice, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. Y la Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11
al 12. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Entonces, ¿quiénes no pueden comulgar? Divorciados vueltos a casar y punto. Número 1650 del Catecismo y Marcos 10, 11 al 12. Comunión bajo las dos especies, eso lo sabemos, es cuando se nos da la comunión por la hostia y también por intinción con la sangre de Cristo. Y se dice el cuerpo y la sangre de Cristo, amén. Esa es la comunión bajo las dos especies. ¿En qué momento se da esa comunión? Momentos especiales. Yo como sacerdote, por ejemplo, lo acostumbro dar en las bodas, cuando los esposos contraen matrimonio, cuando los esposos, ¿verdad?, se comprometen a guardarse fidelidad y amor toda la vida. Entonces ahí es un momento especial en sus vidas. Y es un momento especial porque Dios bendice su amor. Dios bendice su unión. Y les doy la comunión bajo las especies. Otro momento es en la primera comunión, también otro momento especial, cuando el niño o la persona por primera vez va a recibir la comunión eucarística, el cuerpo y la sangre del Señor. Y ya de ahí en fuera, pues queda a criterio también, ¿verdad?, del sacerdote. Puede ser una quinceañera, puede ser unos 25 años de matrimonio, 50 años, etcétera. Es decir, esto tampoco es arbitrio, ¿verdad?, o criterio del sacerdote. Digo, sí lo dije, pero no es tanto así. El catecismo también lo va a normar, ¿verdad? Dice en qué momentos podría ser posible, pero tampoco debemos de caer los sacerdotes en una actitud de hacerlo muy ordinario, ¿no? Muy ordinario. Por ejemplo, hay alguna parroquia que yo conozco donde todos los jueves sacerdotales, jueves eucarísticos, se da la comunión bajo las dos especies. Y eso es cada 8 días. Está bien, sí, pero habría que también, ¿verdad?, ver qué tan bien está. No sé si me explique, porque a veces hacerlo de manera ordinaria llega un momento en que se le puede perder el sentido o el respeto a la dignidad a tan grande misterio. Entonces, bueno, por ese lado, comunión bajo las dos especies. Frecuencia de la comunión eucarística, bueno, dice, los fieles pueden recibir la comunión eucarística solamente 2 veces en el mismo día. 1388, Catecismo de la Iglesia Católica. Hay personas que preguntan, ¿verdad?, Padre, ¿cuántas veces puedo comulgar? 2 máximo al día. Un sacerdote comulga más de 2 porque pues es necesario. Digo, tú celebras la misa y tienes 3 o 4 o 5, o como en mi caso, en un tiempo cuando yo estuve en la parroquia de Victoria, llegué a celebrar 9 misas en domingo. 9 misas el puro domingo, porque era una ruta muy larga, recorrer toda la sierra y venir de comunidad en comunidad. Entonces, digo, el sacerdote, digamos que está como esa dispensa pastoral, no tanto desde el canon, pero sí pastoral. Entonces comulga 9 veces, o las misas que celebres. Ahorita aquí en la Cañada es un poquito más tranquilo, ¿verdad? Son menos comunidades, son menos misas, 6 o 5 misas, 6 o 5 comuniones. En mi caso, pero un bautizado, un laico, 2 máximo, 2 veces que comulgues, ¿verdad?, en un día máximo. Ya si vas a una tercera misa, pues ya no es necesario que comulgues. Si vas a una cuarta, menos, ¿verdad? Porque finalmente la gracia de la Eucaristía ya la llevas. Espero quede claro esa parte, porque es importante. ¿Quién es el ministro de la comunión eucarística? Solo el obispo y el sacerdote. Solo el obispo y el sacerdote, porque somos quienes tenemos el segundo y tercer grado del sacerdocio y podemos consagrar. Porque está también el diácono en primer grado, pero el diácono no puede consagrar ni puede absolver de los pecados, no puede confesar. Entonces el diácono no puede hacer presente todavía el milagro de la Eucaristía, ¿verdad?, en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso el ministro de la comunión eucarística solo, ¿verdad?, es el sacerdote o el obispo, solo los presbíteros válidamente ordenados. Así lo dice. Ok. Perdón, se me pasó a mencionar la frecuencia de la comunión eucarística. Está en la Sacrosanto en Concilio, número 55 también, cuántas veces puede comulgar un laico, un bautizado, y está en el canon 920 para que quede allí fundamentado lo que estoy yo diciendo. Seguimos. Preparación necesaria para recibir la comunión eucarística. Bueno, ya sabemos.
No lo voy a leer textualmente, es el 1385. Nada más lo voy a decir, ¿verdad? Debe de estar preparado interiormente. ¿Cómo se prepara uno interiormente? Desde luego con un corazón en gracia y una vida, digamos, digna de recibir el misterio. Una manera de prepararse, desde luego sabemos, es el sacramento de la reconciliación. Y desde luego no hay que dejar de lado tampoco el ayuno eucarístico. ¿Cómo yo me preparo para recibir la comunión eucarística o qué es necesario en mi preparación? Ayuno eucarístico, confesión y estar en gracia. Muy bien. Luego, la primera comunión eucarística, ya lo dije, ¿verdad? Es esta parte donde se tiene gran ilusión por recibir por primera vez el sacramento de la Eucaristía. Y normalmente se hace después del bautismo, después de la confirmación, viene la Eucaristía. Por eso, al inicio del tema, yo hablaba, no de hoy, sino de lunes, yo hablaba cómo la Eucaristía viene a cerrar ese cinturón, vamos a decirlo así, de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, primera comunión eucarística es después de la confirmación. El sacrilegio contra la comunión eucarística, el canon 1367 y 1376. Dice, el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. Fíjate, ¿qué es el sacrilegio contra la comunión eucarística? Fíjate, el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. Pero de modo especial, dice, el pecado grave del sacrilegio es cuando se atenta contra la Eucaristía. Aquí vamos a decirlo, el ejemplo que me viene a la mente es cuando hay personas que atentan de manera directa contra los sagrarios, los roban el sagrario con todo y copón que contiene las formas o las hostias consagradas. Eso es un sacrilegio. Eso es un sacrilegio contra la Eucaristía. Y cuando se da un sacrilegio contra la Eucaristía, entonces el obispo del lugar está obligado a llamar a la diócesis, a la parroquia o a parroquias y comunidades a hacer un acto de desagravio por aquello que aquellos fulanos hicieron contra nuestro Señor. Y eso es un pecado muy grave. Pero también dice aquí el número 2120, que es contra las personas y las cosas y lugares consagrados. Es decir, ahorita, por ejemplo, me acuerdo ahorita con esto de la marcha feminista, ¿no?, que hubo hace unos meses, cómo atentaban contra los templos. Los grafiteaban, entraron, rompían las imágenes, las quemaban, se hacían del baño ahí, cosas muy, muy vergonzosas, ¿no? Entonces, eso es un sacrilegio, porque es atentar contra un lugar sagrado o consagrado, o cuando atentas contra un sacerdote o un obispo, ¿no?, que te vas a los golpes. Y digo, no porque sea yo Rubén el Padre, sino, es decir, el consagrado, el don que tienes, ¿no? Entonces también es un sacrilegio, de distinta manera, pero lo es. Ok, vamos a seguir. Signos de la Eucaristía. ¿Cuáles son los signos de la Eucaristía? Uno, el altar. El altar debe de ser esencial para celebrar la Eucaristía. Y normalmente los templos deben de tener un altar otra vez hermoso y apropiado. Hay altares que son mesas como estas, movibles, donde la puede ser para allá y para acá. Eso no es digno de ser un altar. Esto no es digno de ser un altar. El altar, su fundamento es la piedra angular. Debe de ser un material firme, que no pueda moverse, que represente la solidez de Cristo como la piedra angular. Ya ven que el Salmo dice, la piedra angular que desecharon los arquitectos es ahora, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces el altar representa a Cristo y debe de ser algo sólido, y además de sólido debe de ser hermoso, bonito, porque es Cristo entre nosotros y es donde se lleva a cabo el milagro de la Eucaristía. Otro signo de la Eucaristía es el pan y el vino. Ya no me detengo porque ya lo vimos. Luego, efectos de la Eucaristía. ¿Cuáles son los efectos de la Eucaristía? Uno es crear comunidad entre los creyentes. La Eucaristía crea comunidad. Uno como sacerdote lo percibe y se da cuenta. Y ustedes también que van a misa,
Cuando van a misa, por ejemplo, a su comunidad o a la parroquia, de donde eres allí, menos mal, ya conoces a la gente, o ubicas a la gente aunque sea de vista. Perdón, y dices, ahí está fulano de tal, ahí está sutano, aquí está mi amigo, que no, o sea, crea comunidad. Pero aún cuando vas a un otro lugar, por ejemplo, si eres de La Cañada y vas a la Basílica de Soriano, ejemplo, ¿no? A la Basílica de Soriano, Nuestra Señora de los Dolores, y vas a la misa crea comunidad. Aunque no conozcas a las personas que están a tu alrededor, la misa crea comunidad, crea comunión. Primer efecto de la Eucaristía, crea comunión. Segundo, adquiere compromiso con los pobres. La Eucaristía, uno de los efectos debe de ser que nos comprometa con el más necesitado. Ya ven que Jesús en su Evangelio lo repite reiteradas veces, cómo Él viene a enseñarnos el camino de la caridad, de la misericordia con los demás. Otro efecto es la Eucaristía, alimento espiritual. La Eucaristía es el alimento espiritual, y lo digo de manera rápida. Dice el 1324, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, Lumen Gentium número 11, aquí está. Y dice cómo, ¿verdad?, el alimento espiritual es aquel que los cristianos deben de buscar con suma fe, porque es la manera de fortalecer y de reavivar el espíritu y la caridad. Por eso, la Eucaristía, un efecto es alimento espiritual. Así como alimentamos un cuerpo físico, hay que alimentar un cuerpo espiritual. Y el alimento espiritual, por excelencia, fíjate bien, por excelencia es la Eucaristía. Otro efecto de la Eucaristía, fuente de conversión y penitencia. La Eucaristía por sí misma lleva o mueve o motiva a la penitencia y a la conversión. Por eso seguramente se han fijado, al inicio de la Santa Misa, uno de los primeros gestos que hacemos es reconocer delante de Dios nuestras limitaciones, nuestros pecados y pedir perdón. Así comenzamos la Santa Misa, pidiendo perdón, porque la Eucaristía es eso, fuente de conversión y fuente de penitencia. Un efecto más, dice, la Eucaristía como gracia recibida puede incrementar para incremento de nuestro bautismo. Ya ven que cuando se nos bautiza, se le dice a los papás y a los padrinos que adquieren un compromiso de educar en la fe de la Iglesia a esos niños que presentan. Bueno, una vez que tú puedes ir a misa, que puedes comulgar, cuando tú comulgas estás acrecentando esa gracia que recibiste en tu bautismo. Un efecto más, la Eucaristía, prenda de vida futura. ¿Qué quiere decir esto? Que la Eucaristía nos va, vamos a decirlo así, alimentando, robusteciendo, para que un día lleguemos a gozar del banquete eterno, del banquete celestial. Esa es la Eucaristía como prenda de vida futura. Y lo dice así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. ¿Quién dice esto? San Ireneo, un santo padre de la Iglesia. Muy bien, un efecto más de la Eucaristía es que incrementa la vida cristiana. Y cuando digo vida cristiana es toda la persona, tus virtudes, tus cualidades, tus habilidades, tus dones, tus talentos. Cuando tú recibes la Eucaristía de manera constante, todo esto se incrementa y todo esto va a llevar a tener una vida de mayor compromiso, no solo contigo y no solo con Dios, sino con tu entorno y tu realidad presente. Otro efecto de la Eucaristía es que nos lleva a la comunicación de la comunión trinitaria. Cuando tú recibes al Hijo, al mismo tiempo recibes al Padre y recibes al Espíritu Santo. Un efecto de la Eucaristía es que nos hace uno con la Santísima Trinidad. Yo comulgo al Hijo, pero en el Hijo comulgo a las otras dos personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, voy diciendo de manera rápida porque tendría que leer todo esto y es mucho. Pero vean, si pueden ver, tengo mis hojas subrayadas, ¿verdad? Y son las ideas principales, porque lo que me interesa es que se queden con lo esencial.
Ya ustedes tendrán tiempo, ¿verdad?, de acercarse con mayor tiempo al Catecismo de la Iglesia Católica y profundizar. Pero aquí quiero que quede al menos mencionado y al menos, ¿verdad?, un tanto explicado. Ok, entonces, vamos hasta allí. Otro efecto de la Eucaristía es que transforma al hombre por Cristo. La Eucaristía lo voy a decir en un término de los Santos Padres, la Eucaristía nos cristifica. Nos cristifica. Yo recuerdo mucho, perdón, verdad que lo comenté, a mi abuelita, doña Toña, ella ya falleció, que de Dios goce, desde luego, pero ella, verdad, mencionaba mucho este término y decía: hijos, vayan a misa, hijos, confiésense, hijos, comulguen en la misa. Y ella decía este término, decía: es que cuando tú comulgas te cristificas, hijo, te cristificas. Bueno, mi abuelita no fue a la escuela de teología ni tampoco de doctrina, porque pues en sus tiempos era diferente, pero ya la sabiduría popular, que al final del día también es una sabiduría muy valiosa. Así decía: hijo, comulga en la misa. Nos regañaba a los nietos cuando nos llevaba a misa, porque eso sí, cada 8 días nos llevaba. Y si no comulgábamos, nos regañaba y decía: comulguen para que se cristifiquen. Bueno, 1074. La Eucaristía transforma al hombre en Cristo, cristifica. Otro efecto, purifica del pecado y nos aparta de él. Uno de los efectos o frutos de la Eucaristía es precisamente ese. Nos va apartando del pecado y nos va también, dice, purificando del mismo. La gracia santificante del sacramento de la Eucaristía tiene su efecto. Aun cuando nosotros no lo sintamos, lo tiene. Por eso, entre más te acerques a comulgar, más fortalecido, más firme vas a estar contra la tentación del pecado o del maligno. Bien, otro efecto, participar del sacrificio de Cristo. Participar en la misa es participar del sacrificio de Cristo. Otro efecto es unir a los cristianos, ya lo dijimos, une con Cristo, también ya lo dijimos. Unirse con toda la liturgia celeste, bueno, no lo he comentado. Participar en la Eucaristía nos une con la liturgia celeste. No sé si se acuerdan, por ejemplo, ¿verdad?, o traigan a la mente, a la memoria esa parte de la misa cuando el sacerdote termina de rezar el prefacio y dice: y con los ángeles y los santos cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo, el santo que tú quieras, ¿no? En ese momento, hermanos, es cuando, ¿verdad?, los coros celestiales se unen al coro de la tierra. Y se hace entonces una armonía, voy a decirlo así, este término es mío, una belleza espiritual, una hermosa armonía entre el cielo y la tierra, una unidad perfecta, no por nosotros, sino por Dios. Que el Espíritu Santo descienda sobre esos dones en ese momento. La iglesia terrena, la iglesia peregrina que somos nosotros, así lo dice el Catecismo, iglesia triunfante, iglesia peregrina, iglesia purgante. La iglesia peregrina se une a la iglesia celeste. Híjole, de veras, este sacramento es algo muy, muy maravilloso, porque, dentro de la misma celebración hay momentos que unen el cielo con la tierra, que trasciende el tiempo y el espacio. Y este es uno de ellos, la Eucaristía. Ok, un apartado más es la historia de la Eucaristía. Aquí no voy a decir mucho porque finalmente ya lo mencioné también y decimos que la misa a lo largo de los siglos, desde el siglo II, dice 1345, desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, otro santo padre, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Hacia el año 155, dice, para explicar el emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Es decir, desde estos tiempos, pero desde antes, desde luego, ¿verdad? Desde antes, pues es mejor dicho, desde el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía en el Jueves Santo, ahí con sus apóstoles. Y a partir de ahí, como dije hace rato en la cita bíblica de los Hechos de los Apóstoles, la gente se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para escuchar la palabra, para compartir el pan y para fraternizar entre ellos. Bueno, no digo más de esto, ¿verdad?
Ok, ajá. Prefiguración de la Eucaristía, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como desde el Antiguo Testamento, que es muchos siglos antes del acontecimiento Cristo, donde ya se viene prefigurando la Eucaristía. Recordemos aquella cita bíblica del Éxodo, donde dice que Dios le da el maná al pueblo de Israel en el desierto. Y ese maná es una prefiguración ya de la Eucaristía. Y así hay otras citas bíblicas. Luego otro, ¿verdad? Es la estructura de la celebración eucarística conservada a través de los tiempos. Ya lo mencioné, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Luego, identidad de la Eucaristía. La identidad de la Eucaristía, ¿cuál es? La Eucaristía es presencia de Cristo. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como tres cosas: acción de gracias, memorial del sacrificio de Cristo y presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Comunión del cuerpo y la sangre del Señor, ya lo dije, ¿verdad? La comunión bajo las dos especies, entonces no hay mucho que repetir allí, ni que redundar, ya lo mencioné. Luego la Eucaristía también como cumbre, fuente y cumbre de la vida cristiana, eso lo dice la Lumen Gentium número 11, ya lo había dicho también. Como, ¿verdad? Dice todos los demás sacramentos y todos los demás misterios eclesiales y las obras de apostolado están unidos en la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Híjole, perdón que lo diga así, pero en este número, y de tanto del Catecismo como del Concilio Vaticano II, la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de toda la vida cristiana. Ya lo había mencionado, principio y fin. No podemos, ¿verdad?, desapartar estas dos cosas. No, son integradas. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y las dos, o la Eucaristía, mejor dicho, como sacramento, es lo más importante para nosotros. Tan así que es de precepto dominical de cada 8 días. Sacramento de comunión, también así se le llama la Eucaristía, y ya sabemos por qué. Porque, dije, ¿verdad?, nos une en comunidad, en perfecta comunión, independientemente de donde seamos, de donde vengamos. ¿Y por qué? ¿Qué nos une? El banquete del cuerpo y la sangre del Señor. Ok. Presencia del reino futuro, ya lo mencioné también, quiere decir aquello de que nos da, ¿verdad?, la oportunidad de participar desde esta vida y desde este mundo en las realidades celestiales. Sacramento de iniciación cristiana, ya lo mencioné, juntamente con el bautismo y con la confirmación, la Eucaristía cierran este ciclo de iniciación cristiana. Sacramento de redención, también. El Evangelio y la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Eucaristía, sacramento de redención, nos redime, nos restaura, por lo que ya dijimos, ¿verdad? La gracia santificante de este sacramento hace que el corazón del hombre vaya por el camino de la conversión y de la penitencia. Sacramento de los sacramentos, fiesta de las fiestas. Así se resume en el 1169. La Eucaristía, sacramento de los sacramentos, fiesta de las fiestas. Ok. Luego, acción de gracias y alabanza al Padre. Ya dijimos, la misa también se le llama así, acción de gracias, y se le llama alabanza al Padre. 1359. Memorial de la Nueva Alianza, también, ¿verdad? Esto lo vemos en Sacrosanctum Concilium, número 61, Lumen Gentium, número 6, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Memorial del sacrificio de Cristo, lo mencionábamos al principio, la Eucaristía es un memorial. No es solo un recuerdo, sino es actualizar el sacrificio, ya no cruento de Cristo en la cruz, sino incruento, pero sigue siendo sacrificio eucarístico, por eso también es otro nombre, sacrificio de la Eucaristía o sacrificio del Señor. Bien, esto ya lo dijimos, también ya lo dijimos. Muy bien, dice 1366 a propósito del sacrificio. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Ok.
Allí dejamos esa parte. Todo esto es también parte del sacrificio, son varios números, es del 1362 corridos hasta el 1382, perdón, corridos, ¿verdad? Para hablar del sacrificio. Y luego vamos a entrar a otro apartado que es institución de la Eucaristía. ¿Cuáles son los fines de la institución de la Eucaristía? El fin de la Eucaristía, dice, Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus discípulos el sacramento, con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. ¿Cuál fue entonces, verdad, los fines de la institución? Que una vez que Jesús lo hizo, a partir de allí se hiciera hasta el final de los tiempos. Haced esto en conmemoración mía. Son palabras de la consagración. Ya las conocemos. 1 Corintios 11:26. Luego, Jesús y la institución de la Eucaristía también es en 1337 y es, verdad, hacer eco a esas citas bíblicas donde Jesús con sus 12 apóstoles instituye este sacramento. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego, perdón, me faltó aquí otra parte. Presencia, me estoy brincando esto y es importante. Presencia de Cristo en la Eucaristía. La pregunta que podríamos hacer es, ¿dónde está Cristo presente? Y dice, Cristo está presente invisiblemente en la asamblea. Cristo presente en la asamblea eucarística. Cristo está en la asamblea. Cristo presente en la liturgia de la palabra. Solo voy leyendo los encabezados, ¿verdad? Insisto. Tengo subrayado lo importante y es lo que voy diciendo. Cristo está presente en la asamblea eucarística. Ya ven que en un pasaje de la Biblia dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, esa cita bíblica fundamenta esto. Cristo está presente en la asamblea. Cristo presente en la liturgia de la palabra. Bueno, eso ni siquiera se discute, pues sabemos que la palabra de Dios es la palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo y que se nos ha dejado, ¿verdad?, como la manera que Dios quiere hablar con los hombres. Cristo presente en la liturgia de la palabra. Y cuando digo la palabra es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento, es decir, toda la Biblia, todos los libros que se tienen como canónicos o inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, y luego Cristo presente en el sacerdote, lo que ya mencionaba hace rato. De ahí que también, ¿verdad?, atentar contra la persona de un sacerdote es un sacrilegio por el hecho de ser un consagrado. Cristo está presente en el sacerdote. Luego, otra parte dice, Cristo presente en la Eucaristía. Y cuando digo esto, Cristo presente en la Eucaristía, lo digo más bien, ¿verdad?, en aquello que se reserva en el tabernáculo, es decir, en el sagrario. Cristo está presente en esas hostias consagradas que quedan reservadas allí en el sagrario, en el Santísimo. Cristo presente en la Eucaristía, bueno, ya lo mencioné, en el pan y en el vino. Luego, Cristo, la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía, también ya lo mencioné, las especies eucarísticas, y es esta parte. Luego, presencia verdadera, real y substancial de Cristo, todo entero en la Eucaristía. Fíjate, Cristo está presente de 3 modos. 1374 del Catecismo dice, Cristo está presente verdaderamente, verdadera, real y substancialmente. ¿De verdad Cristo está en la Eucaristía? Sí. ¿Es real que Cristo está en la Eucaristía? Sí. ¿La substancia, substancialmente Cristo está allí? Sí. En su cuerpo y en su alma y en su divinidad. Humanidad, alma y divinidad. Cristo presente en la Eucaristía. Sí. Luego, significado de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno,
El significado de Cristo, dice, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. El significado es que es el sacramento que nos proyecta, nos refleja a Cristo entre nosotros. Cristo quiso quedarse entre nosotros. Ya ven que en el Corpus Christi, en la secuencia lo dice de esa manera muy admirable, muy bonita. No recuerdo ahorita textualmente la secuencia, ¿verdad? Pero si quieres, dale un vistacito, échale un vistazo para que te des cuenta cómo es el misterio de la Eucaristía. Cristo verdaderamente, realmente y sustancialmente presente en ese trozo de pan. Luego, hay un término aquí que se llama transubstanciación de Cristo declarada por el Concilio de Trento. ¿Qué es la transubstanciación? Es un término medio extraño y rebuscado, pero en pocas palabras es esto. Es el momento de la consagración, es decir, el momento en el cual ese vino y ese pan dejan de ser vino y pan y se convierten en cuerpo y sangre del Señor. Eso significa, o el término técnico, el término propio de este movimiento, si lo podemos llamar de ese modo, significa transubstanciación, donde estos pan y este vino cambia de sustancia. La materia sigue siendo la misma, pan y vino, pero sustancialmente ya no. Sustancialmente han cambiado su esencia. Y la esencia entonces ya no solo es material, sino también es espiritual. Transubstanciación. Ok, esto se declaró en el Concilio de Trento, ¿verdad? Para aquellos que no lo sepan, está en el Denzinger 1642. Ok. Luego, por último, vamos a ver de manera ya, ¿verdad?, rápida esta parte, los títulos o los nombres que se le dan a la Eucaristía. Bueno, aquí no voy a redondar mucho porque al fin y al cabo muchos ya los conocemos. ¿Cómo se le puede llamar a la Eucaristía o cuáles son los nombres o los títulos que se le da, ¿verdad?, a este sacramento? Son números del Catecismo de la Iglesia Católica, desde luego, ¿verdad?, y fundamentadas en citas bíblicas. Primero, ¿qué título se le da a la Eucaristía? Asamblea Eucarística, ya lo mencionamos. Segundo, comunión, ya lo mencionamos. Tercero, Cena del Señor, fundamentado en la última cena. Cuarto, Eucaristía. Quinto, fracción del pan, por el movimiento que se hace dentro de la misa de fraccionar el pan. Lo tomó en sus manos, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, cuando vamos a misa. Otro nombre es Memorial de la Pasión y Resurrección del Señor. Bueno, eso es otro título. Luego otro es Pan de cada día. Ya ven que en el Padre Nuestro rezamos así, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, cuando vas a misa es eso, es pedirle a Dios que te dé el pan de cada día, sí, de manera corporal en tu mesa, es decir, las carnitas, barbacoa, frijoles, arroz, nopales, lo que quieras, pero al mismo tiempo, cuando vas a misa, es el pan de cada día. ¿A dónde vas? A mi pan de cada día. Qué bonito se escucha que tú dijeras así, oye, ¿a dónde vas a ir? O el domingo, ¿ya fuiste a tu pan de cada día? Y no es porque ya fuiste al mercado o ya fuiste a los tacos, no, sino ya fuiste a la Santa Misa, pan de cada día. Otro nombre es Sacramento de Sacramentos, ya lo habíamos dicho. Sacramento de Sacramentos. Otro nombre es Sacrificio de Alabanza, fundamentándose, ¿verdad?, en aquel momento en el cual Cristo se ofrece como víctima pura, así lo dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Me diste un cuerpo para ofrecerlo como víctima expiatoria de todos los hombres. Otro nombre es Sacrificio de la Misa. Bueno, y ahí está, Sacrificio de Alabanza, Hechos 3:15, etc. Santo Sacrificio es otro nombre que recibe la misa. ¿A dónde vas? Voy al Santo Sacrificio. Voy al Santo Sacrificio. Otro nombre, Santa y Divina Liturgia. ¿A dónde vas? Voy a la Santa y Divina Liturgia. Santa Misa es otro nombre, es el más común, creo, y otro es Santísimo Sacramento. Bueno, queridos amigos, ese es el tema que yo quería compartir, ¿verdad? O quise compartir con ustedes sobre este sacramento de la Eucaristía. Insisto, van a decir, padre, se fue muy rápido, ya nomás iba así rápido. Pero insisto, creo que, porque sí son muchas páginas, ahora sí les voy a decir cuántas son. La primera no les dije para que no se me asustaran, son 36 páginas.
De esas 36 páginas, la primera charla del lunes vimos 4 y hoy vimos 32. Somos buenos, muy buenos. Bueno, creo que más allá de eso, lo importante es que procure ir subrayando las ideas principales de tal manera que podamos abarcar más. Porque lo digo aquí de manera velada, ¿verdad? Pues sí me apena que voy avanzando muy lento yo, mientras el padre Sergio va un poquito más adelantado. Y es importante, no tanto, ¿verdad?, hacerlo exhaustivamente, sino que abarquemos la mayor parte posible de temas en esta formación cristiana. Después de los sacramentos, creo que falta el sacramento del matrimonio, Dios mediante es mañana. Y después de los sacramentos vamos a entrar a los mandamientos, ¿verdad?, de la ley de Dios. Entonces, discúlpenme si sienten que me fui rápido, pero espero y creo, ¿verdad?, se los digo con toda honestidad, creo que abarcamos los puntos esenciales de este sacramento. Ya de ahí en fuera es cuestión también de que ustedes se echen un clavadito, ¿verdad?, de manera personal al Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta noche, en este tema del sacramento de la Eucaristía, y no les quito más su tiempo. Vayan, ¿verdad?, a cenar, vayan a descansar. Que tengan todos una bonita y bendecida noche. Dios les bendiga. Bye.